Los sistemas de aguas continentales y la biodiversidad de agua dulce constituyen un valioso recurso natural en términos económicos, culturales, científicos, educativos, en fin. Hoy su conservación y el manejo son críticos. Este patrimonio precioso y fundamental está en crisis. El estrés creciente sobre el ecosistema de agua dulce ha inducido una serie de impactos preocupantes. Para reflexionar y debatir al respecto, damos la bienvenida a los siguientes panelistas. Doctor Gustavo Chiang, director científico de Fundación MERI. Ha trabajado en salud acuática durante casi 20 años, especialmente en ecología acuática y los efectos de múltiples estresores. Luego de su posgrado en ecotoxicología acuática en Canadá, se unió a Fundación MERI en 2014 para apoyar la conservación desde un enfoque científico. En los últimos años ha trabajado con múltiples organismos, utilizando su experiencia en ecosistemas acuáticos para evaluar la salud ambiental, la transferencia trófica de contaminantes, la influencia del paisaje en estos temas y el desarrollo de planes de monitoreo regionales de efectos ambientales acumulativos, tanto en zonas altamente pobladas como en áreas aisladas de Chile. Damos la bienvenida a Inés Camiloni, profesora asociada en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires e investigadora en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de Argentina. Fue autora del 5º informe de evaluación y del reporte especial de 1.5 grados Celsius de calentamiento global del IPCC y actualmente participa como revisora del 6º informe de evaluación. Damos la bienvenida nuevamente a la doctora Carolina Vera, que nos ha acompañado estos 2 días, vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, actual asesora al Ministerio de Ciencias de Argentina. Gloria Ushigua Santi, coordinadora de la Asociación de Mujeres Zápara y líder de la Nación Zápara en la Amazonía ecuatoriana. Cultora de la medicina tradicional de la selva, defensora activista por los derechos humanos y de los pueblos originarios. Ha trabajado en defender su territorio y preservar su cultura. El pueblo zápara es de los últimos pueblos contactados de la Amazonía con la civilización occidental, desde hace solo 40 años. Tras este contacto con el Nuevo Mundo, su pueblo pasó de ser de 5.000 habitantes a menos de 500 personas y hoy es considerado en peligro de desaparecer. Ha sido representante de su pueblo ante las Naciones Unidas en el Foro Permanente sobre Pueblos Indígenas. Su comunidad ha luchado contra la industria de los combustibles fósiles durante los últimos años. Gloria es una de las firmantes originales del Tratado de Defensa de la Madre Tierra de las Mujeres Indígenas de las Américas. Timothy Spock, director de Educación y Vinculación Pública de AUI, donde lidera el desarrollo y la implementación de los esfuerzos en materia de STEM, incluyendo la Red para la Investigación e Innovación en Educación sobre el Espacio Terrestre con Data. AUI se especializa en la gestión de grandes instalaciones y proyectos científicos nacionales e internacionales. Bienvenido, Timothy. Modera el panel Naturaleza y Sociedad, reconciliando las necesidades por agua, Alejandra Ster, coordinadora de la Mesa de Agua del Comité Científico, ingeniera civil y doctora en Ciencias Ambientales, es profesora asociada del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales y Centro EULA Chile de la Universidad de Concepción. Muy buenas tardes, muchas gracias. Primero agradecer a los que organizaron por invitarme a moderar este interesante panel. Y como nos dijeron las reglas antes, la idea es que cada panelista haga una breve presentación, ojalá máximo 8 minutos y no se pasen, yo les voy a estar controlando el tiempo para que después podamos tener una conversación y ojalá interactuar y que puedan preguntar del público y que podamos hacer una conversación fructífera. Vamos a pedirle a Gustavo que parta con la presentación. Gracias por la invitación al panel, gracias por escucharnos. Yo voy a enfocarme estos breves minutos a dar una perspectiva distinta a lo que hemos estado viendo durante estos 2 días. Se ha visto mucho la parte física del cambio climático y quiero ver cómo las respuestas biológicas a estos estresores múltiples dentro de las cuencas mediterráneas pueden ayudarnos a complementar esta visión. ¿Ya? Una de las principales amenazas a la biodiversidad de aguas continentales las tenemos acá. Sobreexplotación de los recursos, contaminación, degradación de hábitat, especies invasivas, modificación de caudal.
Todas estas interactúan entre ellas, no están simplemente una separada de la otra. Y al mismo tiempo, la modificación, como estamos viendo en la presentación de Sebastián antes, se van a ver alteradas. A lo largo de los años hemos visto que como cada una de estas distintos estresores ha aumentado su impacto a nivel global. Y esto toma mayor relevancia, sobre todo cuando vemos que si estandarizamos la biodiversidad por kilómetro cuadrado, para los sistemas de agua dulce es mucho más relevante que para cualquier otro ecosistema. ¿Ya? Entonces, a pesar de que tiene solamente un 6% de la biodiversidad mundial, por kilómetro cuadrado, esta biodiversidad es sumamente importante. ¿Ya? Nosotros, para Chile, que es esta franja larga, angosta, y que estamos delimitados por la cordillera de los Andes, el Océano Pacífico, el desierto y Patagonia al final en el sur, somos prácticamente una isla dentro del continente, biogeográficamente hablando. Entonces, tenemos 101 cuencas que todas se alimentan, o se alimentaban, como está diciendo Sebastián, de muchos glaciares, que vamos a ver que no pasan, a lo mejor está mejor, y desembocan en el mar y tienen una biodiversidad importante. En el caso de los peces de agua dulce, prácticamente el 80% de los peces son nativos y o endémicos. Por lo tanto, el grado o el alto valor de biodiversidad que tenemos ahí es enorme. Y en un escenario donde la escasez y la presión por el uso del agua va a ser cada vez más profundo y más alto, esto cobra una relevancia más grande. ¿Por qué? Porque se ha calculado que el valor de los servicios ecosistémicos de todos los sistemas de aguas continentales en su conjunto, desde humedales a ríos a glaciares, se estima entre 1.400 a 7.800 dólares al año por hectárea. Es decir, si no cuidamos los servicios ecosistémicos que están dando los ríos, los lagos, los humedales, etcétera, junto con toda la biodiversidad que está ahí, vamos a estar perdiendo esa cantidad, si lo queremos poner en dólares. Ahora, hay cosas que no se pueden cuantificar, por supuesto, y puede ser mucho más. Ya. Yo lo que les quiero mostrar es un trabajo que hemos estado haciendo desde 2004, 2005, hablábamos con Alejandro hoy día en la mañana, y hemos tratado de empujar esto, incluso desde que era CONAMA, para los que son más viejos, somos más viejos, que no existía el Ministerio de Medio Ambiente, sino que era CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente. ¿Ya? Está la norma primaria, la norma secundaria de calidad de agua, que miden la calidad de agua en los ríos, en los cuerpos de agua continentales, y eso es prácticamente medir, como en jerga común y corriente, casi la tabla periódica completa en parámetros físico-químicos, pero muchas veces no integra la respuesta de las comunidades biológicas o los organismos biológicos. Es más, no los integra y muchas veces no toma en consideración las necesidades de la biología que está en los ríos y en los cuerpos de agua. Por lo tanto, y esta presión por este tipo de uso, que estamos viendo aquí, plantas enormes que requieren una cantidad de agua enorme y otras más que están en las cuencas, no siempre cumplen con esto. ¿Ya? O sea, un ejercicio bien simple, que yo hicimos hace tiempo, lo comparamos siempre, es por ejemplo una planta de celulosa sudamericana con una norteamericana. Una planta de celulosa sudamericana en estos momentos son de las más modernas del mundo. Tienen los mejores procesos, ocupan menos agua, tienen mayor producción. Por supuesto, si lo calculamos en términos de DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, o de los sólidos suspendidos totales que se liberan por los efluentes a los ríos, una planta sudamericana bota solamente 1 kilogramo por tonelada de celulosa. En cambio, norteamericana 6. Pero la producción de una sudamericana es 5 veces más, casi 6 veces más. Ahora, la demanda por agua, por supuesto, es menor porque es más eficiente, es 3 veces menos. Pero la cantidad de agua total es casi el doble. Por lo tanto, la descarga total de DBO o sólidos totales al río, en este caso, es similar. Y lamentablemente los peces no son ingenieros, le importa un comino la eficiencia, ¿cierto? Sino que le importa cómo van a responder. ¿Ya? En ese sentido, y como les insisto, los peces, que aquí hay un ejemplo de peces nativos chilenos que la mayoría de la gente no conoce y piensa que las truchas y percas y carpas son nativos. Ahí, están sometidas a una serie de estresores distintos, cambios en el hábitat, cambios hidrodinámicos, factores físico-químicos, eutroficación, disponibilidad de alimento, contaminación. Y esto nos da una respuesta integrada en el tiempo. Y principalmente nosotros nos hemos enfocado en el crecimiento y reproducción de esto. ¿Por qué?
Porque esto nos da una respuesta poblacional y eso nos da la constancia de la población en el tiempo. ¿Ya? Si están creciendo y están reproduciéndose bien, da lo mismo si yo estoy tirando 10 kilos de DBO o sólidos suspendidos totales, están creciendo y están reproduciéndose. ¿Ya? Ahora, al mismo tiempo hemos estado tratando de separar todo lo que es el rango de respuestas naturales biológicas y la variabilidad, porque no es estático, no es solamente una línea continua en el tiempo, de la desviación de esta homeostasis o este rango natural de respuestas biológicas y de los efectos adversos observables, como alteraciones reproductivas, alteraciones metabólicas, la historia de vida y reclutamiento reducidos de esta especie. ¿Ya? Esto de la mano, como insisto, de la variabilidad natural de los ecosistemas, en que tenemos periodos del año en que prácticamente los ríos se secan, aquí en Chile, en el Mediterráneo, sobre todo con la presión de uso que hay aguas arriba, como tenemos eventos, como el que ocurrió el año 2006 en Concepción, con inundaciones muy importantes. ¿Ya? Entonces, voy a dar un ejemplo de un estudio que hicimos hace un tiempo, en una planta de celulosa que no voy a nombrar, pero que en el río Itata, que es de las más modernas en Sudamérica, y que solamente la planta de celulosa es más del 50% del efluente que se descarga al río, o que se descargaba, porque tiene intermitencia entre río y mar ahora, dependiendo de las emergencias que tengan. ¿Ya? Entonces, tenemos varios sitios de referencia, por decirlo así, sitios impactados abajo del efluente. Y esto tiene ciertos impactos que vamos a ver. Entonces, primero que todo, lo que hay que saber es que las especies estudiadas tienen cierta variabilidad estacional, que se ve acoplada también a la variabilidad en la temperatura o en el caudal disponible, tanto en el índice gonadosomático, es decir, cómo madura la gónada de estos peces, como en otros parámetros biológicos moleculares, que son, por ejemplo, las hormonas sexuales. ¿Ya? Y están acoplados ahí. ¿Ya? Cuando uno hace un análisis de cómo responden a distintos niveles de organización biológica, nosotros vemos que las hormonas sexuales masculinas y las hormonas sexuales femeninas, aguas abajo de la descarga de ese impacto o post-impacto, se ven alteradas de lo normal que está arriba, aguas arriba. ¿Ya? En el caso de los machos, vemos que las hormonas sexuales masculinas prácticamente no existen. En el caso de las hembras, vemos que las hormonas sexuales femeninas se ven inducidas. Y hay una alteración ahí de los patrones normales de expresión de las hormonas sexuales. ¿Ya? Cuando pasamos al siguiente nivel de organización biológica, que es, por ejemplo, el estadio de las gónadas o de los ovarios de los peces y de distintos estados de los ovocitos, vemos también que hay una alteración. ¿Ya? Y una alteración en el número de ositos más maduros, en una época en que no deberían estar reproduciéndose. Estamos alterándolo. El recurso agua se ve esta presión alterada, por lo tanto los posibles servicios ecosistémicos que este pequeño pez, que no mide más de 10 centímetros, que nadie conoce, que es la Persilia, se altera. Y cuando vemos a nivel poblacional, vemos que también no existen los juveniles, aguas abajo de la descarga. Y hay un problema de reclutamiento, hay un problema a nivel poblacional. Entonces, todo esto, si podemos llevar todas estas respuestas biológicas que están integradas en el tiempo a un ejercicio teórico que publicamos hace mucho tiempo, en que tenemos una cuenca allí con distintos usos. Por ejemplo, hay un embalse acá, hay una planta de agua de tratamiento de aguas servidas aquí, una planta de celulosa, donde estas barras son distintos niveles de la respuesta biológica que nosotros estamos viendo. Entonces, si nosotros en el tiempo podemos ver que esta barra, este brazo del río, este efluente del río principal, tiene las barras blancas, que es lo normal, por decirlo así, y si empieza a haber una actividad en esa y cambia, nosotros podemos dar la respuesta. No solamente en términos físico-químicos o de normativa, sino que también en respuesta de los organismos que están en el río y de cómo están respondiendo esto, por la redundancia, a cambios no solamente, en este caso, crisis climática o cambio climático, sino que del uso de esto. Y esto se va a ver exacerbado en el próximo futuro, de acuerdo a los escenarios que mismo Sebastián estaba dándonos hace unos minutos atrás. Entonces, para terminar, quiero dejar un pequeño mensaje, en el fondo, que estos programas, si los estandarizamos, y evaluamos los efectos del componente biológico, nos pueden separar efectos en el cambio de medio ambiente de los estresores puntuales que pueden haber
en las cuencas, fortaleciendo de tal manera el marco regulatorio que ya existe en Chile y que no toma en consideración estas respuestas biológicas, e integrando respuestas a múltiples estresores en el tiempo, por lo tanto ayudando a el manejo integrado de una cuenca y no de proyecto a proyecto, ¿ya? Y ayuda a guiar la investigación de causas de estos efectos y a poder manejar también estos estresores múltiples, y al mismo tiempo proteger y conservar la biota acuática más allá del cumplimiento del marco regulatorio que está actualmente en uso. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tan interesante presentación. Acotar que uno de los temas que se realza también en el informe de la Mesa Agua del Comité Científico, que está acá Mariela Llévenes, que lideró ese capítulo, es respecto a calidad del agua, y donde se indica que estas son cosas que tienen que ser incluidas, además de que debemos avanzar en Chile, por lo menos en lo que es la dictación de normas secundarias para cuencas. Tenemos 5 cuencas nomás con normas secundarias de las 101 que existen en el país. Bueno, ahora quisiera pedirle a Inés si puede hacer que haga su exposición. Bueno, lo que voy a mostrar ahora tiene que ver con la evaluación de los impactos que puede producir el cambio climático en la Cuenca del Plata, en el sudeste de Sudamérica. Esta es la situación en la que estamos. Sabemos que las metas que impone el Acuerdo de París tienen que ver con un calentamiento de 2 grados centígrados respecto del periodo preindustrial, pero hacer esfuerzos como para que ese calentamiento se limite a 1,5 grados. Si consideramos la trayectoria actual, estamos encaminados a un calentamiento a fin de siglo, también respecto del periodo preindustrial del orden de 4 grados centígrados, y si consideramos las contribuciones nacionales, estos aportes que cada uno de los países haría disminuyendo sus emisiones, nos llevaría a un calentamiento de 3,3 grados centígrados, con lo cual estamos bastante lejos todavía de las metas que impone el Acuerdo de París. Pero lo que es importante es que cuando hablamos de 1,5 grados y de 2 grados, tener presente que ese medio grado de diferencia no es lo mismo en términos de impactos. Bastante de eso se mostró en el reporte especial de calentamiento de 1,5 del IPCC. Ahora vamos a ver algo en una escala más regional en Sudamérica. Esto que ustedes ven ahí es la Cuenca del Plata, está compartida por 5 países en el sudeste de Sudamérica: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. La mayor parte de las actividades socioeconómicas de estos 5 países radican en acciones que se producen dentro de la Cuenca del Plata, que tiene estas características. Fíjense que está atravesada por 3 grandes ríos con esos caudales medios, ¿sí? Una diferencia bastante significativa con los números, por ejemplo, que mostró Sebastián antes en el caudal del río Maipo. Eso tiene que ver con las asimetrías y los impactos también asimétricos que produce el cambio climático. Y también no solo hay una enorme cantidad de actividades productivas en la Cuenca del Plata, sino que hay mucha población de estos 5 países que reside dentro de esta cuenca. Entre las características tenemos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, es una mega ciudad, tiene más de 10 millones de habitantes, por lo tanto también me voy a detener a mostrar algunos de los impactos que se pueden producir. Básicamente por esto. Lo que ustedes ven arriba es cómo se distribuye la población urbana y rural en 1950, 2015, 2030. En términos globales, se ve cómo hay un crecimiento sostenido de la población hacia las áreas urbanas, y que se proyecta que para el 2030 esa proporción va a aumentar. Pero en particular, el caso de Argentina, esa distribución de población urbana y rural es extraordinariamente asimétrica. Por eso es que decimos que Argentina es un país hiperurbanizado, porque más del 90% de su población vive en ciudades, y de ahí el interés también de detenerse qué impactos puede producir el cambio climático en esa escala. Por lo tanto, las cuestiones que voy a mostrar hoy referidas al agua son muchas, pero bueno, me voy a concentrar principalmente en 2. Tienen que ver cómo puede cambiar la disponibilidad de agua para producción de hidroelectricidad en la Cuenca del Plata, donde tenemos grandes represas hidroeléctricas, y qué pasaría, por ejemplo, con los cambios en extremos y en la precipitación media en la ciudad de Buenos Aires en un contexto de cambio climático.
Entonces, con respecto a la Cuenca del Plata, lo que ustedes ven ahí son los cambios proyectados en las mismas tres variables también que mostró antes Sebastián, que son las tres variables críticas para determinar cambios en caudal en una cuenca, que son cambios en la precipitación, en la evapotranspiración y cambios en el escurrimiento. Y para dos escenarios diferentes de emisiones. Un escenario de emisiones intermedio, el escenario que conocemos como 4.5, y el escenario de emisiones más extremo, que es el escenario que se conoce como el 8.5. Donde ustedes ven colores verdes significa que algunos de estos parámetros el cambio climático impone incrementos, donde ven colores marrones implica que se espera una disminución. La Cuenca del Plata, como yo les decía, es muy grande, tiene un área de más de 3 millones de kilómetros cuadrados y lo que se ve ahí es que en este contexto de cambio climático, independientemente del escenario que sigamos con respecto a las emisiones, hay zonas donde se proyectan aumentos en algunas de estas variables y en otras regiones de la misma cuenca disminuciones. En términos de caudal y utilizando la información climática para alimentar un modelo hidrológico, es que podemos estimar, por ejemplo, los cambios de caudal en 2 puntos de la cuenca, en Itaipú, sobre el río Paraná, donde tenemos una de las grandes represas de la cuenca, y en Salto Grande, sobre el río Uruguay, que es donde tenemos otra de las grandes represas que forman parte de la cuenca. Y eso para 2 escenarios de emisiones diferentes. Lo que vemos es que con el escenario intermedio lo que se proyecta es que el caudal de ambos ríos aumentaría, lo que podría llegar a traducirse en una mayor disponibilidad de agua y por lo tanto una mayor producción de hidroelectricidad en estas 2 represas. Mientras que si la trayectoria para alcanzar un calentamiento de 1,5 grados está asociada a las emisiones más extremas de gases de efecto invernadero, lo que tenemos es que el caudal medio en estos 2 ríos tendería a disminuir. Por lo tanto, no solo es cuestión de alcanzar umbrales de calentamiento como 1,5 grados, sino lo que importa es qué trayectoria seguimos para alcanzar esos umbrales, cuál es nuestro camino de emisiones. Si seguimos un camino de emisiones intermedio, el nivel de calentamiento de 1,5 grados lo vamos a alcanzar más avanzado este siglo. Si seguimos la trayectoria 8.5, ese escenario lo vamos a alcanzar bastante antes. Y si lo comparamos con el escenario de emisiones de 2 grados centígrados, también planteado en el Acuerdo de París, lo que vemos es que los caudales medios de los 2 ríos también continuarían aumentando, mientras que en el escenario más extremo, la disponibilidad de agua del río Uruguay también aumentaría, mayor cantidad de agua para generación de hidroelectricidad. Pero en el caso del río Paraná, donde está la represa de Itaipú, lo que esperaríamos es tener una reducción, en este caso de caudal, y por lo tanto menor cantidad de agua disponible para generación de energía. Y en términos de qué puede pasar con la lluvia en la ciudad de Buenos Aires, que es una cuestión central en términos de la cantidad de población que tenemos en la ciudad, lo que se ve es cómo variaría la lluvia para 3 niveles de calentamiento, 1,5 grados, 2 grados, lo que impone el Acuerdo de París, 3 grados que se aproxima a las contribuciones nacionales. En cualquiera de estos escenarios se ve que la lluvia en Buenos Aires aumentaría, pero ese incremento sería bastante más importante si seguimos el mayor escenario de emisiones, el escenario 8.5. Y si miramos qué pasaría en términos de precipitaciones extremas, lluvias de más de 20 milímetros en un día, o en el extremo de las lluvias que están en el umbral superior de la distribución de las precipitaciones, de nuevo lo que vemos es que a mayor nivel de calentamiento aumentarían también los eventos extremos de precipitación en la ciudad, pero ese incremento sería bastante más importante si lo que seguimos es un escenario de emisiones más extremo. ¿Y eso por qué nos interesa?
En la ciudad de Buenos Aires hay una capacidad de escurrimiento de agua cuando llueve no más de 30 milímetros en una hora. Si se supera esa cantidad de precipitación, la ciudad tiende a inundarse, no tiene capacidad de evacuación. Y lo que tenemos es, fíjense, a lo largo de las últimas décadas, cómo el número de estos eventos en los que llueve más de 30 milímetros en una hora, en 60 minutos o en 30 minutos, aumentó en una forma casi dramática. Se duplicaron los eventos de 30 milímetros en una hora, mientras que se triplicaron los eventos en los que llueve más de 30 milímetros en 30 minutos. Por lo tanto, mi mensaje tiene que ver con que no solo importa tener presente que hay que limitar el aumento de la temperatura global en el marco del Acuerdo de París para que la temperatura no supere 1,5 grados en lo posible o no más de 2 grados, sino que también es esencial tener presente que las consecuencias y los impactos no son los mismos según qué trayectoria de emisiones sigamos para alcanzar esos umbrales de calentamiento. ¿Sí? Seguir un umbral, una trayectoria intermedia de emisiones no solo retrasa en el tiempo el momento en el que podemos alcanzar 1,5 grados de calentamiento, sino que hace que los impactos y las consecuencias asociadas también sean menores. Eso es todo, gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, y acá se nos muestra evidencia científica que es de gran relevancia para los tomadores de decisiones, justamente para empezar a implementar medidas de adaptación para estos cambios en la intensidad de las precipitaciones, que es también a lo que nos enfrentamos acá en Chile, en muchos países de Sudamérica. Ahora le pediría a Carolina, por favor, si puede hacer su presentación. Muchas gracias. Bueno, para este panel me pareció interesante traerles conclusiones del reporte de cambio climático y tierra, o Land Report, como le decimos en inglés, que tienen que ver con el impacto en las zonas áridas, que tiene consecuencias en la disponibilidad de agua, como bien mostraron antes. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que vale la pena mencionar? Algunos ya fueron mencionados, pero estos son a escala más global, que tiene que ver, obviamente, con que hay un feedback negativo entre lo que son los procesos de degradación y los de impacto del cambio climático. El cambio climático tiende a exacerbar la degradación en algunas zonas del mundo, como son las costas bajas, los deltas, pero también las zonas áridas, ¿no? Y el reporte también concluye que las personas que están viviendo en esas áreas degradadas son afectadas gradualmente, incrementalmente afectadas negativamente por el cambio climático. El cambio climático no es solo la evolución gradual hacia condiciones de temperatura y lluvia diferentes, sino también está asociado con cambios en la ocurrencia e intensidad de los eventos extremos. Entonces, tanto aumentos en la frecuencia e intensidad de sequías, que ya han visto observadas en varias regiones de Sudamérica, a la vez que el aumento, como acaba de mencionar Inés, de los eventos de lluvia abundante, aún en zonas donde la tendencia de la lluvia puede ser negativa, se observa un incremento en los eventos extremos de lluvia intensa. Y estas variaciones, estos cambios, han impactado negativamente en los ecosistemas terrestres, en la seguridad alimentaria y también han contribuido a la desertificación. Pero por otro lado, ¿no?, esto de la visión del cambio climático asociado al aumento de los gases de efecto invernadero por actividades humanas, que es lo que venimos mencionando. Pero sabemos también que las actividades humanas producen cambios en las condiciones del suelo, estamos hablando de la deforestación, agricultura intensiva, urbanización, que estos cambios pueden reducir o acentuar los cambios climáticos regionales, así como afectar la intensidad en frecuencia e inclusive duración de los eventos extremos climáticos. Entonces, el reporte trata de combinar estos dos aspectos en conjunto, que están asociados a actividades humanas, los cambios que producimos en el uso de la tierra y el cambio climático por el aumento de gases de efecto invernadero.
Y concluye lo siguiente, dice que los actuales niveles de calentamiento global, ¿no? Estamos alrededor de 1 grado, se asocian por ahora con riesgos moderados de escasez de agua en zonas áridas, de erosión, pérdida de vegetación, incendios, pero que estos riesgos aumentan con mayores niveles de calentamiento, ¿no? Siendo riesgos altos en un mundo de 3 grados. Pero además muestra que estos niveles de riesgo en la disponibilidad de agua en zonas áridas dependen de algo que también se habló en estos días, de los patrones de desarrollo y consumo. Entonces, trayectorias de altos niveles de consumo y de producción que requieren una gran demanda de agua, eso fue mencionado hace un ratito también, la producción de alimentos y eso realizado con una baja mejora tecnológica, eso aumenta los riesgos de escasez de agua en zonas áridas, degradación de suelo e inseguridad alimentaria, con niveles moderados de calentamiento global. Pero, sin embargo, dice que los riesgos de escasez de agua en zonas áridas son más bajos en trayectorias o escenarios con bajo crecimiento poblacional, menor incremento de la demanda de agua y sobre todo alta capacidad adaptativa. Y este riesgo de escasez de agua es bajo inclusive en un calentamiento global de 3 grados. Es decir, que es fundamental encontrar estas soluciones que ayuden a adaptar, mitigar el cambio climático, mientras que a la vez realicen un uso sustentable del suelo que permita combatir la desertificación, la degradación, y esto incluye un uso eficiente del agua, restauración de tierras degradadas usando plantas ecológicamente resistentes, promoción de la agroecología. Hay múltiples opciones que es posible de aplicar. Entonces, para terminar, la conclusión es que la Tierra cumple un papel clave en el intercambio de agua, energía entre la superficie terrestre y la atmósfera, y que es posible frenar los impactos negativos del cambio climático a partir de prácticas sustentables que permitan reducir estos efectos negativos. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Claro, queda claro que no podemos ver que es un problema que ahora se está resolviendo, que es lo que mencionaba también el ministro en la mañana, que no podemos ver los problemas por separado. No podemos hablar solo de agua si no hablamos de tierra, si no hablamos de glaciares, de criósfera, si no hablamos también de océano, porque también es muy importante lo que pasa en las cuencas, en los ríos, con lo que pasa en las zonas costeras. Entonces tenemos que hacer una integración de todos estos temas. Muchas gracias. Gloria, por favor, feliz de tener acá un representante y que nos cuente la experiencia y cómo podemos aprender nosotros los científicos. Gracias, invitación de ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias para participar aquí. Bueno, como pueblo Zapara, Amazonía, tenemos un territorio grande. Nosotros éramos nación Zapara, ahora somos poquísimos Zaparas, muy poco territorio, es 400.000 hectáreas. Dentro de eso tenemos petróleo y todavía está bajo tierra. Que gracias a mis amigos que me han apoyado para luchar a tener nuestro territorio bajo de la tierra y el petróleo y también nosotros como amazónicos, como mujeres amazónicas, ¿no? Somos muchas mujeres amazónicas indígenas que luchamos nosotros, porque cuando yo tenía 25 años ya sentía cambió, total cambió, porque mi vida en mi pueblo Zapara, nosotros nunca sembramos para comida de nosotros. Nosotros solo colectamos en la selva, cogíamos tal fecha, tal año, las frutas y también de pesca, todo eso. Y cuando yo tenía 25 años ya comenzó a llover, cambió y vinieron muchos moscos diferentes. Entró paludismo o malaria, porque yo nunca conocí en mi vida, conocí. Y eso era algo raro. Hoy cambió la fruta, no había fruta y todo cambió. Animales desaparecieron porque como tanto lluvia escondía abajo. Y igual el río pasó.
Y mirando eso, bueno, gracias a todos los organismos que hablamos entre mujeres en la Amazónica para defender a Amazonía. Fue fuerte para nosotros, para mí, y duro era para enfrentar con el Estado. Discúlpame, yo me fui frente al Estado, porque siempre trata el Estado a los indígenas. Indígenas no tiene dueño, solo son parte arriba nomás. La vida abajo es del Estado. Mentira, porque nosotros también somos humanos, no somos pájaros para volar chupando flores. Pisamos en la tierra, eso es nuestra lucha. Y comenzamos a luchar y enfrentamos que no queremos, porque ya miramos al mundo, ya cambió, porque nosotros no tenemos carretero tampoco, no queremos carretero. ¿Por qué? Porque va a contaminar todo, los carros que entran por allá. Cerramos, volamos solo con avión, avioneta muy pequeño. Y también, yo quería pedir aquí, favor grande, ustedes como científicos, ¿no? Ustedes pueden apoyar a nosotros como Ecuador para todos los Amazonía, no solo para Pueblo Zapara, para todos. Y necesitamos nosotros, la mitad de la Amazonía ya está contaminada, la mitad queremos cuidar tal como lo que tenemos, bajo tierra todo, árboles hay, no queremos explotación de árboles ni madera, y también nosotros cuidamos agua, el río, porque el río tiene humano abajo del agua. Bueno, yo aprendí espiritualmente, como ustedes son científicos, y nosotros aprendimos con ayahuasca. Y todos los abajo del agua hay humano, tienen esos, igual como tal aquí, igual la montaña tiene todo eso. Yo aprendí, yo perdí a mi hijo, mataron, le botaron, no me importó, porque yo quería enfrentar todo eso. Claro que yo lloré, sufrí, pero ahora lo que yo quiero ganar, parte amazónica, tener ahí para todos, no es solo para nosotras, para todo, al mundo, ¿no? Nosotros tenemos este año, ¿no? Tengo un problema grave porque el gobierno nuevo ya quiere explotar, porque quiere el desarrollo del Ecuador. Y bueno, presentamos una carta, queremos que no vamos a dar espacio, porque por eso hay derechos humanos para defender a pueblos indígenas. Y nuestra lucha ahorita somos jóvenes, ¿no? Jovencitas que vinieron, gracias Galfín, que organizó Minga Indígena, y creo que vamos a tener más peso ahora. Yo siento, no tengo mucho miedo del Estado, ya pasó conmigo, pero ya no tengo miedo. Yo confío mucho en Galfín, aunque está lejos, está cuidando a nosotros. Esta lucha, como joven, Galfín está mirando, ¿no?, para el mundo. Y quisiera yo pedir a todos los científicos, ¿no?, porque aquí a nosotros a veces mandan medio ambientes, discúlpame lo que voy a tomar el nombre de medio ambiente del Estado, y dan dinero a los indígenas, toma dinero, con este dinero lo que ustedes van a cuidar selva. Mentira, porque dentro de eso es mentira, porque dan ese dinero, cuando ya malgastan, dice, bueno, vuélvame ese dinero. ¿De dónde va a volver indígenas? Porque ellos siempre están pagando sus vuelos, entradas, y gastan. Y después ellos quieren explotar el petróleo. Y yo gané Andes Petroleum porque presentó su propuesta con el Estado ecuatoriano, ya tomó, pues ya recibió dinero, le dio dinero el chino, el Estado chino. Era duro para mí, firmaron un convenio, pero no era con mi cultura, era otra cultura, otros indígenas estaban haciendo como parte del Estado esas cosas, y yo paré duro, hablamos con mis compañeras, con otras culturas indígenas, hablamos, hacemos una carta, presentamos, nosotros no queremos eso, reserva sería de nosotros, parte de nosotros, nadie paga dinero, nosotros vamos a cuidar, porque años atrás a nosotros nadie ha pagado para cuidar nuestra bosque, vivíamos tal, y ahora civilización que ahorita yo estoy poniendo zapatos, todo eso es una cosa que es un gasto, ¿no? Porque mi ropa nunca gastamos, porque nunca recibimos dinero para cuidar, porque todas esas mentiras de medio ambiente hace Ecuador, en la Amazonía, porque yo estoy peleando con ellos también.
Algunos me entienden, algunos no me entienden. Porque tienes que entender, porque nosotros también somos humanos, porque tenemos que cuidar a todos, ¿no? Como lo que ustedes hacen estudio, nosotros también estamos pensando igual, pero no tenemos escrito. Solo lo que miramos con nuestra planta, tomamos nuestra ayahuasca y miramos todo lo que qué va a pasar, qué estamos pasando ahora. Está entrando unos gripes fuertes porque no teníamos eso nosotros cuando no había este cambio. Y ya ahora yo entendí mucho lo que me explicaron esto en Naciones Unidas y conocí bastante. Y esta parte sería ayudar porque yo quiero, mi territorio tengo petróleo ya, yo no quiero, esa parte sería, todos ustedes me pueden apoyar, ¿no? Yo no quiero explotación, por lo menos ahí que queda bajo tierra, no queremos... Ya explota, después podemos hacer, ya está contaminado, ¿cómo van a arreglar eso? Ya cuando sale y contamina, ya queda el río, no hay cómo comer, porque nosotros ahorita estamos comiendo, así, cogiendo cualquier cosa, no pasa nada, estamos bien. Y esa parte que queda bajo tierra, ese petróleo en Amazonía, pero para la zona de Amazonía, a todos los amazónicos, porque en Perú ya está explotado madera, todos los indígenas están muriendo ahí. Yo caminé todo ese lado, yo soy parte de Perú y Ecuador, dos partes yo vivo, porque guerra de 41 a mi familia llevaron allá, por eso es lo que yo visito. Eso es, gracias. Muchas gracias por el relato. Creo que es muy importante y es un desafío que tenemos como científicos, quizás no tanto los científicos que trabajan en la parte más social, que ya llevan trabajando mucho tiempo con los pueblos originarios y viendo, pero sí los científicos me incluyen eso, que somos más de las ciencias duras, y creo que el conocimiento que de los pueblos originarios nos puede servir para tomar muchas medidas de adaptación al cambio climático y que debemos tomar en cuenta justamente durante los próximos años. Y ahí yo creo que una colaboración, y lo primero que tiene que hacer, tanto acá en Chile como en el Amazonia, es generar confianza con los pueblos originarios que confíen en los científicos para poder trabajar con ellos. Le doy la palabra ahora a Tim, por favor. Gracias. Disculpe mi español es pobre, so mi presentación will be in inglés. But my presentation focuses on education for change. If we educate an individual and they do not, there is no change in no hay their action, cambio en su acción, what good is the education? ¿cuál es el bien de esa educación? ¿Qué impacto va a tener la educación? O sea, ¿qué se consigue? Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes en esta sala conocen a alguien personalmente que haya contraído el coronavirus? ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que tenga coronavirus? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que haya sido impactado por el cambio climático? Que conozcan a alguien que haya sido impactado por el cambio climático. Entonces, piensen en la respuesta al coronavirus mundialmente en las últimas 6 semanas. Piensen todo el dinero que se ha gastado en eso. Piensen en todos los individuos y acciones que han tomado. ¿Cuántos de ustedes han tomado una acción para prevenir contagiarse con coronavirus? La mayoría de nosotros, ya sea lavarse las manos o lo que sea, ustedes han hecho algo. Y esto no es para burlarse del coronavirus, no, es una enfermedad grave y va a tener un impacto serio en el mundo y mucha gente va a morir. Ahora, financieramente mucha gente va a perder mucho dinero por esto. Esto va a ser difícil para superarlo en el mundo, pero al mismo tiempo, ¿cuál es el impacto del cambio climático? ¿Cuánto tiempo hemos sabido cuánto va a ser el impacto del cambio climático? ¿Cuál es la diferencia entre la crisis del coronavirus y el impacto negativo que puede tener en los individuos y por qué es que está haciendo que los individuos tomen acción? Sin embargo, cuando se trata de cambio climático, tantos individuos, la gran mayoría, aún los que tienen el conocimiento, no adoptan ninguna acción.
es un problema de comunicaciones. Hay una desconexión. Aunque sabemos que personas han sido impactadas, que han sido afectadas con consecuencias negativas, de alguna manera no estamos como relacionándonos, aunque sabemos que tenemos que adoptar acciones y son estas las acciones a tomar para abordar los temas y problemas del cambio climático. Y es aquí donde entra la educación. Y yo creo, uno de nuestros primeros oradores, Ralph Chenay, que habló sobre la monitorización de una ballena, cuánto vale una ballena. Y ese es el valor de comunicarse en un lenguaje para los formuladores de política. Ese es el lenguaje que entienden. En cambio climático, lo que tenemos que decir, bueno, si esta es la cantidad de dinero que usted tiene en su cuenta de ahorros, esta es la cantidad de dinero que usted tendría si es que no hubiera cambio climático. Debemos monetizar eso, así como se monetizó el valor de una ballena. Y tenemos mucho trabajo que hacer en esa área. Hemos hablado de ciencia climática, entender el planeta, entender que si esto sucede, ¿qué le va a pasar a las fuentes hídricas? Si esto pasa acá, ¿qué le va a pasar a la atmósfera? Es crítico tener ese conocimiento, pero también es crítico para nosotros discernir el cómo llegar a las personas y educarlas para el cambio. No solo darles el conocimiento sobre la crisis que enfrentamos, sino cómo los educamos de manera que puedan adoptar una acción. De tal manera que al hacer eso, el que sea en los recursos hídricos o cualquier aspecto del cambio climático, nuevamente lo que queremos es que se adopten acciones, se vaya a la acción. Claro, hay temas a considerar y obstáculos. Uno de ellos es vivimos en un mundo en que puedo escapar de la realidad. Si quiero, yo puedo tener mi propia realidad y me puedo autoconvencer. Conocemos gente, sabemos, las divisiones políticas se han hecho cada vez mayor. Y al igual que la política, no tengo que hablarles más como político, solo puedo ir a Facebook y hablar a mis amigos que quieren hacer lo mismo que yo, quienes creen en una misma realidad, y eso me da la oportunidad a mí de crear una realidad alternativa. El gobierno actual crea sobre la creación de hechos alternativos. Ese es un obstáculo, hay que romper esa barrera. Tenemos que aumentar la diversidad. Estamos llegando a un punto donde somos una sociedad donde es demasiado fácil homogenizarse, ser homogéneos. Y eso no es bueno, porque si carecemos de diversidad, ya sea esto de la procreación, diversidad, sabemos que la falta de diversidad genera un producto inferior. Y por lo tanto, esa es una cosa que tenemos que abordar. Y lo otro que tenemos que abordar es reconocer los científicos, políticos, educadores como yo, somos parte del problema, hemos sido parte del problema. Y los científicos por largo tiempo han adorado el hecho de que, que son los conservadores del conocimiento, que son las personas que saben, que conocen, y para ellos llegar a tener ese conocimiento es satisfactorio personalmente. Algunos de ustedes han escuchado que dicen, sí, sería fantástico compartirlo con el público, pero ellos no lo entienden, no tienen las bases para entenderlo, no tienen este conocimiento para entender esto otro. Y claro, tengo que llegar y yo hacerlo por ellos. Esa desconexión, esa separación es algo a abordar, porque estamos en una era, en una etapa donde hay un concepto erróneo de la ciencia. Se pensaba que los científicos eran los conservadores del conocimiento, que tenían solo toda la sabiduría, y solo recurrir a un científico y iban a resolver todos los problemas. Y hoy día las redes sociales, es
fácil decir, mire, no están equivocados, porque la ciencia no es exacta, es algo a lo cual se trabaja, es una verdad a la cual se trata de alcanzar. Pero nosotros realmente hacemos nuestra ciencia en alianza con nuestras comunidades para que haya un entendimiento. Si usted encuentra y dice, esas personas no entienden, es su labor enseñarles para que entiendan, o es su responsabilidad hacer que las personas comprendan, que la población comprenda, porque las masas, y esto lo vemos en Estados Unidos, básicamente se oponen a la ciencia. Dice, ya, usted se opone a la ciencia, ¿y por qué? O sea, la ciencia no es una cosa. ¿Por qué no le gusta la ciencia? ¿Quién le hizo la ciencia a usted que no le gusta? Si usted va a subir a un avión, ¿usted quiere que el científico o usted quiere el avión o que 99% de los ingenieros o científicos dijeron, este es el avión seguro, o quiere que aquel avión donde 5% dijo, a lo mejor es seguro, puede que no. No estamos tomando decisiones sobre la base de conocimiento e información exacta. Y lo otro, con lo cual quiero plantear, es qué hacemos sobre abordar la educación para el cambio. Una de las cosas que tenemos que hacer, y hacer súper rápidamente, es diversificar a la comunidad científica que está haciendo la ciencia y a los formuladores de política que están usando ciencia para crear política. Esa estructura fue hecha por personas como yo, hombres blancos, y todavía están en poder, empoderados y controlando esos dominios, esos campos. Y el tema es, no es que los hombres sean malos y las mujeres sean buenas, o los hombres sean malos. No, es que aportamos con algo distinto a la mesa. O sea, por naturaleza, no todos los hombres, no todas las mujeres, pero en general los hombres son más competitivos, pareciera. Son como que, es como conquistar cosas. O sea, en Estados Unidos tenemos que conquistar la tierra, vamos a conquistar la montaña, vamos a conquistar algo, mientras que las mujeres plantean a la mesa un enfoque más colaborativo a los temas, y eso lleva a un enfoque más integrado a las soluciones. Y por lo tanto, si pensamos en esto, el tener esas dos perspectivas en la mesa son críticamente importantes, y eso es lo que ha faltado por muchos años, y es que la ciencia misma no ha sido integrada, no ha sido interdisciplinaria, ha sido fragmentada, ha sido una conquista, ha sido conquistada, ha sido competitiva, y es porque gente como yo, es como que está en mi ADN, si uno quiere plantearlo así. Y el último, o la última nota, o el último punto que quiero decir, es que tenemos que financiar programas, apoyar programas que realmente van a crear el cambio. Si usted tiene la oportunidad de gastar la misma cantidad de dinero, aumentar el conocimiento de 100 personas, o crear 5 individuos que van a efectuar el cambio, invierta en los 5 por encima de los 100, porque esos 5 van a educar a esos 100 muchas veces, va a multiplicar ese conocimiento. Entonces hay que priorizar cómo abordar el avance de la comunicación, de la información cuando se trata de cambio climático. Necesitamos más gente como Francisca, que usan sus propios recursos para abordar este tema, y que se enfocan en la crisis y no simplemente toman acción para llevar el cambio. En educar, sí, educar no solo por el fin de educar, sino educar para el cambio, para cambiar. Muchas gracias por la presentación. Como decía Tim, yo creo que educar para el cambio es muy importante, y a mí me pasó el año pasado, fui a exponer a un colegio, y los alumnos me indicaron que por qué
les íbamos a contar todo esto y no nos hacíamos cargo y le estábamos tirando en el fondo el problema a ellos cuando nosotros éramos los responsables. Ahí sí que no supe realmente qué contestar, les dije que sí, que éramos los responsables y lamentablemente les estábamos dejando el problema a ellos. Estaban entrando a un mundo mucho peor que el que nos tocó a nosotros cuando nacimos, en cuanto a sustentabilidad, medio ambiente, a cómo están comprometidos todos los ecosistemas, no solo los ecosistemas acuáticos, sino que también los ecosistemas terrestres y oceánicos. Así que ahí como adultos tenemos una gran responsabilidad y empezar también nosotros a hacer cambio y mostrarle a los niños, que son las futuras generaciones, que se pueden hacer las cosas y que sí tienen una perspectiva de futuro, porque yo los vi bastante como no pensando en el futuro, viendo que se les viene un muy mal futuro, y ahí es donde es la responsabilidad nuestra avanzar en eso. Bueno, volviendo a nuestro panel, creo que este panel fue muy completo, hablamos desde monitoreo hasta la experiencia de cómo cuidar la tierra, la interacción entre ambos, y yo quería hacerles una pregunta en general, antes de pasar las preguntas al público, que cada uno me conteste brevemente en la experiencia, porque estamos en un foro, ¿cierto?, de cambio climático y políticas públicas. Uno de los grandes problemas como investigadores que tenemos y como académicos muchas veces nos quedamos en nuestra investigación nomás y no queremos dar el paso más allá de traducir nuestro conocimiento a algo que sirva para las políticas públicas. Y quería preguntarle acá a los colegas y a las otras personas si ellos han tenido alguna experiencia donde hayan visto que la investigación, que los resultados de la investigación científica hayan sido utilizados para generar políticas públicas. Bueno, políticas públicas. Cuando comencé mi exposición, creo que les comentaba que estábamos empujando esto desde CONAMA. Ya estamos hablando 15 años atrás más o menos. Es complejo porque realmente hay muchas veces en que el peso de la evidencia no es suficiente para la política pública. Yo hago muchas veces la comparación, puede estar buena, puede estar mala, pero toma 10 minutos en un médico para decir que estamos enfermos o no. Nos toca 20 años para tomar una decisión con ciencia detrás, publicaciones, informes, reportes mundiales. Entonces, creo que falta lo que dijo el ministro hoy día en la mañana, lo que dijo la ministra ayer en la mañana, de que la ciencia no es negociable, la ciencia es objetiva. Entonces, tenemos que impulsar un poco más. Al principio yo estaba un poco decepcionado de mí mismo y de mis colegas en el sentido de que somos muy malos para comunicar la ciencia. Hemos evolucionado y creo que hemos hecho un mejor trabajo en los últimos años. Ahora, si bien en específico en este tema todavía estamos empujando, como decía Alejandra, normas secundarias se han implementado, pero solamente en 5 de las 101 cuencas. Tenemos como fundación la experiencia de que sí hemos interactuado con los tomadores de decisiones y se han llevado a cabo ciertos decretos para mejorar algunos procesos, sobre todo en el sur, que estamos trabajando un tema totalmente distinto, que es, por ejemplo, conservación de ballenas. El equipo de educación ambiental de la Fundación fue el que empujó todo este trabajo con la Armada a través de toda la investigación que se había hecho en forma global y demostró que la evidencia, por ejemplo, que una disminución de velocidad o el no transitar de los barcos grandes, los tanques, durante la noche disminuía la probabilidad de choque con ballenas. Y eso se metió en un decreto que el año pasado se emitió y se está impulsando fuerte. Entonces, es un ejemplo ahí, súper específico, y a lo mejor es más fácil con especies súper carismáticas como la ballena. Es más difícil con especies que ni siquiera conocemos como los peces que les estaba mostrando. O sea, es más fácil proteger una trucha que un bagre o una carmelita, porque nadie los conoce, pero nadie sabe la importancia que tienen en un río esos peces. Están procesando materia, energía y tienen una cantidad de servicios ecosistémicos que ni siquiera los hemos calculado. Pero hay que seguir, y yo creo que lo que se está impulsando con el Ministerio ahora es esencial, que la ciencia y la evidencia que la ciencia está poniendo y se tome en la mesa para las decisiones. Muchas gracias. Respecto a los peces nativos chilenos, yo creo que también otro de los problemas es que no tienen valor económico per se. O sea, no se venden, no se comercializan, por eso nadie los quiere proteger.
Gracias. Bueno, la experiencia, por lo menos que he tenido yo hasta ahora y en Argentina, tiene que ver con que la gestión de los recursos hídricos muchas veces está asociado al dimensionamiento de infraestructura. Eso lleva tiempo, digamos, adecuar obras de infraestructura o el nuevo diseño de obras de infraestructura, pero la información climática de cómo estuvo cambiando el clima, las proyecciones futuras se convirtieron en un insumo imprescindible. En general en todas las licitaciones para nuevas obras de infraestructura y obras de adaptación. Entonces creo que ahí hay una comprensión de la relevancia del cambio en el clima. Y con respecto también a la modificación de los eventos extremos, Argentina implementó ya en los últimos años un sistema de monitoreo y de radares meteorológicos para que sirvan para un sistema de alerta. Así que creo que estamos mucho mejor que como estábamos antes y bastante bien encaminados. Yo en ese sentido siempre tengo una visión optimista. Sí, como menciona Inés, yo creo que desde hace alrededor de 10 años que el conocimiento meteorológico climático se ha vinculado en distintos sectores socioeconómicos del país. Personalmente, yo hace 10 años participé como autora del reporte especial de IPCC, Cambio Climático, Manejo de Riesgo de Desastres, donde ahí vimos esa vinculación que había en otros países, por ejemplo como Cuba, que tenían metodologías participativas para elaborar mapas de riesgo y con eso hacer planes de acción para ciudades, y entonces lo hemos aplicado. Tenemos un proyecto donde se realizan esos mapas de riesgo. Hemos influido también en los planes de gestión de riesgo de inundaciones en distintos municipios. Y también otro ejemplo en cambio climático, junto con Inés hemos participado en la tercera comunicación nacional de cambio climático, que la información climática que se provee a través de un portal web le ha permitido a muchos municipios del país realizar sus planes de adaptación. Así que, y ahora tengo una cosa que se llama coproducción de conocimiento climático, que lo estamos haciendo con productores de regiones indígenas del Chaco nuestro, en el cual nosotros no es que le entregamos algo, sino que estamos generando en conjunto formas de utilizar y aplicar la información meteorológica para la producción agrícola, ¿no? ¿Usted nos podría contar cómo cree que realmente los científicos, nosotros podemos ayudarlos a ustedes como pueblos? ¿Qué información creen o cómo tenemos que salir a contar nosotros cómo a las autoridades, a los que toman las decisiones, tanto en Ecuador? Porque acá en Chile, si vemos la Araucanía, pasa lo mismo, o sea, no es un caso aislado, pero ¿cómo creen ustedes y cómo podríamos empezar a generar las confianzas? No sé cómo podemos comunicar, porque el Estado y medio ambiente y entran adentro, lo que estaba contando antes, ¿no? Y igual no sé cómo podemos comunicar, porque ahorita yo estoy comunicando internacional con las compas, con los jóvenes, ¿no? Y ya con el Estado. Yo siempre he hablado con el Estado. El Estado me ha dicho, no queremos hablar con los indígenas porque nosotros tenemos que hacer nosotros. Y aquí estoy mirando diferente, ¿no? Y no sé cómo podemos comunicar. Y para mí, yo conozco medio ambiente del Ecuador porque yo quería tratar como yo conocí de Naciones Unidas, y ellos me dijeron, habla con medio ambiente. Yo hablé, yo comencé a conversar, ellos comenzaron a decirme, ¿sabes, Gloria? Hablamos contigo, tú pasa tiempo, tú tienes petróleo, el Estado tenemos que explotar, después tenemos que hablar. Yo le dije, no, yo no quiero que quede bajo tierra, yo no voy a aceptar, porque ya perdí a mi hijo, yo toca luchar más último. Y no sé, este espacio, no sé cómo podemos contactar, toca buscar con el Estado, ¿no? Conversar con el Estado, o yo toca tratarme de algo con el Estado, voy a hacerme todo posible. Gracias. Okay, I'll I'll address that same question. I think, la what can misma we do, or what pregunta, ¿qué can es lo que podemos scientists do? hacer? ¿Qué es lo que hacen los científicos para abordar esta problemática? Yo creo que primero
Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto Star Trek, La Próxima Generación? ¿Han visto esa película? Bueno, sabe que entra en la pieza y ve a la gente que está haciendo señales, ¿no es cierto? La mesa y consolas y todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son las personas que están en la mesa? ¿Son científicos? No, no son científicos, ¿no es cierto? No, no son científicos, de verdad son psicólogos. ¿Y por qué? Si nosotros pensamos en términos de la ciencia hoy día, queremos pensar que la ciencia no es nuevo, se ha estado practicando durante miles de años. La comunidad indígena también practica la ciencia, lo hace de una forma distinta. Ellos registran los datos de una forma distinta, pero tenemos que entender que la comunidad indígena tiene mucho que ofrecernos respecto a cómo entender el universo, la naturaleza y cómo nosotros podemos lograr la armonía con la naturaleza. Por lo tanto, ¿cuándo es esto posible? En términos de incorporar el conocimiento indígena, el conocimiento de las personas indígenas en el equipo científico, eso es algo que se puede hacer. Se puede entregar una oportunidad a partir de su contribución, analizar esto de distintas perspectivas y la perspectiva que ellos tienen, que han sido iluminados por miles de años de recolección de datos. Entonces, en el mismo sentido, los Estados Unidos, nosotros tenemos programas respecto a equipos de investigación donde incorporamos a los comunicadores científicos o a los educadores. No es solamente tener la persona que hace labores de extensión del centro, no es suficiente. Hay que poner a los educadores o a las personas de extensión también en el equipo de investigación, porque ellos van a ir con ustedes, ellos van a recopilar los datos y ellos los van a ayudar a comunicar esa ciencia al resto del mundo. Y lo que significa que si ustedes tienen la voluntad, ustedes están valorando el impacto que tiene la ciencia en el resto del mundo. Porque ustedes, si piensan que esto es tan importante, van a tener un educador que los va a ayudar y van a trabajar con ustedes para comunicar todo esto. Esto es un camino de dos vías, porque hay que empezar a entender también el lado de la ciencia y cómo la tecnología de avanzada se implementa y los educadores los pueden ayudar a comunicar eso también y la necesidad hacia el público, o también el público el que está pagando los impuestos y termina aportando su contribución a la ciencia. Entonces esa es la forma como se crea un ecosistema de personas en la empresa científica, y nosotros tenemos entonces que entender que la ciencia puede ser mejorada, puede ser incorporada a través de la inclusión de otros que no necesariamente están abordando el problema como lo están haciendo ustedes o nosotros. Ahora damos la palabra al público. Ahí está el micrófono, por favor. El que pregunte, que diga su nombre, se presente, de dónde viene. Pues hago una reflexión en torno a que en estos espacios normalmente se dice que el gran problema es el cambio climático, y lo veo como si solamente se viera una partecita del problema y no la mirada integral. Uno lo que percibe como ciudadano, como ser humano común y corriente, es que la madre naturaleza generosamente nos da el agua, todos los soportes vitales, y si uno mira la historia, llegó la invasión española a nuestros países, nos dijo: tener una diversidad es incivilizado, cuidarla es incivilizado, tener un terreno homogéneo es lo mejor. Llegan toda una serie de problemas y se intoxica a la tierra. Ella busca sus mecanismos para autorregularse, se baña porque está llena de tóxicos, le da fiebre, y decimos no, esos eventos extremos, esas manifestaciones que ella hace a tanta digamos, afectación humana, a sus entrañas, a su agua, a su aire, y decimos es la naturaleza la que nos genera la amenaza, y no la comunidad técnica y la comunidad científica no dicen, es la visión de desarrollo.
Y entonces todo el mundo dice, es la naturaleza la que nos hace daño. ¿Y cómo respondemos a eso? Si le hemos quitado la piel, si le ha afectado todos sus componentes, sus brazos, su corazón, sus pulmones, acudimos a los instrumentos económicos. Un mercado de carbono, con todo el respeto, que no ha bajado emisiones, unos pagos por servicios ambientales que se imponen como moda, en donde le dicen a las comunidades, ustedes cuídenle unos bosques y pierden el control del territorio, cuiden unos bosques a alguien que tiene que les paga. Y como decía mi maestro de Agriculturas Alternativas, Mario Mejía, que no sé si alguien lo conoció, decía, es como si a uno le pagaran para que quisiera a su mamá. Eso nunca generará un cambio cultural. Es solo si me dan dinero, yo actúo. Entonces, lo que necesitamos es una conciencia global para reconciliarnos con la naturaleza. Le estamos haciendo daño y sin embargo decimos que es ella la que nos daña. No estamos haciendo una mirada estructural ni integral y así nunca nos vamos a reconciliar con una buena gestión. Estamos viendo a la naturaleza como algo utilitarista. ¿Cómo me mejora mi vida o mi negocio? Pero es que ella también es un ser vivo, en donde debemos cuidarla de su aire, su todo, es un organismo vivo. Y en estos espacios vemos es que la amenaza es el cambio climático, le digo con todo respeto a la comunidad científica, y el día que miremos qué es esa visión de desarrollo la que realmente está amenazando, y cada uno en una escala diferente, porque ahí, y cuando hagamos, insisto, yo ayer decía, un inventario de gases de efecto invernadero, por lo menos, por sistemas de producción y de extracción, mirando cómo afectan las altas producciones y los pequeños productores de una manera tan diferencial, pues con una gestión diferenciada vamos a poder hacer unos cambios diferentes. Sin embargo, esto pasa por lo político y esas cosas no se pueden hacer, pero mi invitación es a que digamos que el problema no es el cambio climático, eso es una manifestación de la naturaleza, queriendo lograr una autorregulación, una homeostasis, pero el problema es humano, es la actividad humana, es la visión de desarrollo que no permitimos que se cambie. Muchas gracias. No sé si hay alguien que quiere… Gracias por la intervención. Creo que estamos totalmente todos de acuerdo, porque a lo largo de estos 2 días y también en los informes del IPCC surge claramente que el cambio climático es solo un síntoma de, así como es la inequidad, los niveles de pobreza, etcétera, etcétera, de un modelo de desarrollo insostenible. Entonces, creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo, aunque vale la pena mencionarlo. Mi pregunta enfocada en estos 8 años que nos quedan para lograr la cuota máxima de carbono que queda. ¿Cómo podemos lograr los objetivos tan gigantescos en este corto o mediano plazo? O sea, todas las personas que estamos aquí, imagino que estamos acá porque sabemos que el cambio climático es un problema gigantesco. ¿Y qué cosas estamos haciendo cada uno de nosotros para lograr el cambio? Sabemos que nosotros no somos los mayores culpables, pero por algo se parte, ¿no? Eso. Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar a esta pregunta? Contesto rápido porque… por si alguien más quiere contestar. Pero el 1.5 ya dijo eso, lo mencionó Telma. La ciencia dice, para lograr cumplir con ese presupuesto de carbono hay que encarar acciones para la energía, el transporte y el uso de la tierra. Y da opciones para eso, por eso hablamos de electromovilidad, por eso hablamos de energías renovables, transición al litio, desarrollo forestal sustentable. Con eso, ese reporte muestra que es posible. Otra pregunta, por favor, acuérdese de presentarse. Sí. Hola, buenas tardes, soy Calfín. Quería hacerle una pregunta al panel, si alguien puede responder. ¿Cómo hacemos esta transición entre la naturaleza, la sociedad y las necesidades? Hoy día estamos transitando hacia la generación de energías verdes, por ejemplo. Y llegan los parques eólicos a territorios indígenas. Los territorios indígenas han hecho una resistencia a los parques eólicos porque vulneran su espacio sagrado, porque afectan sus formas tradicionales de vida. La misma situación con la hidroeléctrica, transitar desde el carbón hasta la hidroeléctrica y provoca que nuestros territorios, hablando del sur de Chile, tengamos hoy día profundas
crisis con respecto al uso de las aguas, el curso de las aguas por parte de las empresas transnacionales y el Estado y su falta de políticas públicas de consulta previa, libre e informada y mejorar esta práctica entre los pueblos indígenas y las necesidades que tiene el mundo globalizado, especialmente porque toda esta generación de energía principalmente va para las grandes empresas y no para el consumo humano incluso. Entonces, ¿cómo vamos a crear y generar estas políticas públicas en base a los derechos territoriales que tienen los pueblos indígenas hoy día en todo el mundo? Tenemos la misma situación y por eso la pregunta en el panel anterior dirigida a nuestros hermanos de México con el tren bioceánico y lo que es como uno de los planteamientos que tiene hoy día el presidente de México, y las generadoras de los parques eólicos que están provocando las muertes también en la división de las comunidades en el Istmo de Tehuantepec y ahora en el territorio de Mérida. Entonces nosotros como grupos colectivos estamos súper observantes de esas situaciones porque hoy día las políticas y las prácticas son internacionales y lo que ocurre en un país ocurre en el otro, porque tampoco existe tanta capacidad técnica desde los gobiernos para crear soluciones particulares, entonces están creando soluciones generales y esto afecta y tenemos una afectación en un territorio que tarde o temprano va a llegar al otro. Entonces, ¿de qué manera se puede generar esto de una manera en plenitud de los derechos colectivos, especialmente de los pueblos y los territorios indígenas? Gracias, Calvin, por la pregunta. Realmente, y esta es una posición bien personal y bien profesional a lo largo de los años. Creo, como decía Tim, que hay una desconexión con la naturaleza en general de la población. Así como nos sentimos, la naturaleza está afuera, no está en la casa, nosotros no somos parte de eso, no somos parte del universo, como dice Tim, siendo que toda la teoría indica que somos parte del universo. Cada partícula de nosotros es parte del universo, el Big Bang. En ese mismo sentido, yo creo que hay una desconexión también de nosotros como población, como descendientes de occidentales, como mezcla de los pueblos originarios. Esa misma desconexión que tenemos de naturaleza, la tenemos con los pueblos originarios. Entonces, la manera que yo veo de integrar y de reconocer los derechos de los pueblos originarios es reconocerlos a partir de derechos constitucionales que tenemos la oportunidad ahora. Reconocer a la naturaleza como parte de los derechos nuestros, y tenemos una oportunidad única ahora en la historia de Chile, en el caso específico de Chile. Y en el caso del pueblo original que pasa por lo mismo, creo yo. Yo creo que pasa y parte por un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en Chile y ojalá en toda Latinoamérica, para que de una vez se tomen en consideración su forma de vida, su cultura, sus territorios, también en consideración cuando están estos megaproyectos. Porque esto tiene que considerar no solamente el beneficio de los megaproyectos, sino también los posibles impactos que puede tener negativos, no solamente en la naturaleza, en el ecosistema, sino en la forma de vida de la gente que está ahí, de todos nosotros. O sea, yo creo que parte por ahí. Considerando que nosotros hacemos ciencia, tenemos que tener la disposición de dar la evidencia científica para minorar esa cantidad de impactos o el nivel de impacto que está ahí. Pero considero que parte por ahí. O sea, esto es una discusión social, política, regional, que tiene que ser apoyada a través de la evidencia científica. Muchas gracias. Gustavo, una cosita. Por favor. Hoy se habló también de cambio climático y derechos humanos. Son dos cuestiones que no se pueden separar una de otra. Desde los derechos de los pueblos originarios sobre el territorio en el cual se quieren emplazar obras, por ejemplo, vinculadas a energías renovables, pero también de quienes son más vulnerables frente a impactos del cambio climático. Digamos que entran todos en la discusión y en ese contexto, y por lo tanto las políticas públicas que se implementen para hacer frente al cambio climático, tanto para la mitigación como para la adaptación, se tiene que construir también a partir de procesos participativos en los que todos tengan voz en la construcción de esas políticas. Cortita, por favor, la pregunta. Sí, yo lo que quiero comentar es que yo creo que están todos los instrumentos del Estado para permitir que las comunidades indígenas y otros entes de ciudadanos ya puedan obtener mejores beneficios de los proyectos de inversión. El problema es que han estado mal asesorados
o han habido otros problemas o falta de experiencia. Y les voy a poner el caso del embalse que está en el Valle de Elqui, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero ahí la comunidad que fue desplazada de un lugar a otro, estaban en torno al valle, tenían su casa, su huerta, y no sé quién negoció esa parte, no sé quiénes fueron los del Estado que negociaron tan mal y evaluaron tan mal el proyecto que la gente ahora vive metida entre unos riscos, donde no hay dónde sacar agua y donde no hay posibilidades de desarrollarse, ¿ya? Ellos vivían y vivieron durante más de un siglo en ese pueblo, se llamaba Guayihuayca, y ahora el pueblo quedó bajo el embalse, bajo el agua, y es uno de los tantos ejemplos de cómo, no aprovechando los instrumentos que tiene el Estado, se han perdido oportunidades. Y el segundo caso que quiero exponer, que también hay como una falta de visión de las autoridades regionales, ¿ya?, para plantearles cosas a Santiago. Recién estuve en Arica y aprovechando lo que ocurre con el invierno boliviano, el río que pasa por Jota y el río que pasa por el Valle de Azapa, los dos venían llenos de agua y se pierde durante 3-4 meses miles o millones de metros cúbicos en el lugar más seco del mundo. Yo eso no lo puedo entender. Gracias. Muchas gracias por su comentario. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer una acotación al respecto. Gustavo, por favor. Con respecto a tu último punto, y quiero hacer una acotación que a lo mejor vamos a entrar en conflicto. El agua no se pierde. El agua no se pierde cuando llega al mar, ¿ya? Tenemos la productividad pesquera que tenemos en el norte de Chile y compartimos con Perú gracias a esos eventos que tú dices en el invierno boliviano. Si no existieran esos eventos de invierno boliviano, no tendríamos la pesquería que tenemos en el norte compartida con Perú. Entonces, quiero simplemente aclarar eso y para todo el público, el agua no se pierde en el mar y los proyectos que están tendiendo a decir eso y quieren llevar agua de una cuenca a otra, creo que es un error en buen chileno el porte en buque. Muchas gracias, Gustavo.